Vamos a comenzar. Vamos a ver dos operaciones fundamentales entre vectores. Como les comenté, son el producto punto y el producto cruz. El primero de ellos se llama producto punto, también conocido como producto escalar o producto interno. En general es una operación algebraica que toma dos vectores y devuelve un escalar. La diferencia entre producto punto y producto cruz es que el producto punto devuelve un escalar, el producto cruz devuelve otro vector. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores, A y B, A tiene estos componentes A1, A2 hasta AN, B tiene también el mismo número de componentes B1, B2 hasta Bn. Para poder realizar el producto punto, requiero que tanto A como B sean de la misma longitud, es decir, del mismo número de componentes, ¿no? Y hemos comentado que un vector, por ejemplo, en dos dimensiones, tiene dos componentes. Si fuese representado en un sistema escalar, un componente X contra un componente Y. Y su producto punto se define a grandes rasgos como el producto término a término entre los componentes que están en la misma posición. De estos dos vectores A y B, el producto punto sería representado A punto B y es primer componente del vector 1 A1 multiplicado por el primer componente del vector 2 más segundo componente del vector A2 multiplicado por el segundo componente del vector B que se llama B2 y así sucesivamente hasta cubrir toda la longitud de los vectores. AN por BN es el último término. La suma de estos términos me genera un escalar. Por eso le llamo también producto escalar o producto interno. Entonces, de manera general, el producto punto genera a partir de dos vectores una magnitud escalar. El escalar no tiene ni dirección ni sentido, solo magnitud. No así el producto cruz. Vamos a ver primero el producto punto. Esa es la forma general. Hay una forma alternativa de verlo que es la llamada forma geométrica, en donde también es válido para poder calcular el producto punto, tomar la magnitud del vector A, multiplicarla por la magnitud del vector B, multiplicarla por el coseno del ángulo θ entre los dos vectores. El ángulo θ generalmente nosotros le llamamos dirección. En esa ecuación, A es la magnitud del vector A, B es la magnitud del vector B, aquí representado entre barras como si fuera valor absoluto. Θ es el ángulo más pequeño entre los vectores AB. Ya vimos en clases anteriores cómo determinar la magnitud de un vector. Se puede hacer con teorema de Pitágoras. Y la dirección se puede representar a partir de propiedades o funciones trigonométricas. Vamos a continuar. Como esta es una operación entre vectores, tiene las mismas propiedades que un producto común. Es conmutativa. Producto punto de A por B es igual al producto punto de B por A. Dado que el producto general es conmutativa también. Es distributiva. A por el producto punto de un vector B más otro vector C es equivalente al producto punto AB más el producto punto AC. Tiene asociatividad escalar. Noten que se parece a una factorización. Si yo multiplico C por un escalar, perdón, C es un escalar por el vector A, y este resultado lo multiplico con producto punto por otro vector B, es válido factorizar la C. Esto es válido factorizar el escalar C multiplicado por el producto punto entre los vectores A y B. Y este C también lo puedo asociar con B. En general, el producto punto del mismo vector, que sería la magnitud del vector al cuadrado, es mayor o igual a 0. Y me sirve para establecer ortogonalidad, es decir, definir si dos vectores son perpendiculares. Aquí se comenta, si dos vectores no nulos son perpendiculares, su producto punto va a ser igual a 0.
Entonces el producto punto entre dos vectores que son perpendiculares geométricamente, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, va a generar un producto punto cero. Vamos a hacer un ejemplo rápido, es muy sencillo, nada más para tener en cuenta la operación. Primer ejemplo, yo requiero calcular el producto punto entre dos vectores, un vector A que tiene dos componentes, o sea, tiene dos dimensiones, y un vector B que tiene dos componentes también dos dimensiones. El producto punto básicamente de A por B equivale a multiplicar término a término cada componente de cada vector en la misma posición. 3 por 2 más 4 por menos 1. Esto me da 6 menos 4 y esto me da más 2. De nuevo, el producto punto de los dos vectores me da un escalar que es más 2. Digamos, yo quiero representar los dos vectores. El vector a lo largo del eje X tiene una componente 3. Entonces me muevo 1, 2, 3 unidades. Y a lo largo del eje Y, que sería el vertical, son 4 unidades. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, ese vector está en esa posición. A eso yo lo llamo vector A. Y ese lo voy a multiplicar como un punto por el vector B. El vector B lo voy a trazar de azul. Tiene 2 unidades a lo largo de X, que estaría aquí, y una unidad negativa a lo largo de Y. Aquí sería menos 1. Este vector B nos queda algo así. Bueno, la flecha derechita. Ese segundo vector que estoy trazando de color azul es el vector llamado B. Entonces mi producto A, B, vale exactamente más 2. Tiene una magnitud general de 2 unidades. Les di otra propiedad, que es la forma geométrica. Si yo hago el producto punto de AB, esto va a ser la magnitud de A por el producto punto de la magnitud B por el coseno de teta. Vamos a comprobar si nos da lo mismo. Si compruebo esta relación, ¿cuál es la magnitud del vector A? Bueno, la raíz cuadrada de la primer componente elevada al cuadrado más la segunda componente elevada al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto me da 9 más 16? 25, ¿no? O sea, eso tiene una magnitud 5. La magnitud del otro vector que le llamo B, ¿cuánto sería? La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Menos 1 por menos 1 me da más 1. Ya no pongo el signo. Esto sería raíz de 5, ¿no? 2 por 2, 4, más 1, 5. La raíz de eso es raíz de 5. ¿Y cuánto vale el coseno de teta? Necesito calcular cuánto vale teta. La dirección, si recuerdan, lo calculamos como el tangente. La dirección de un vector es el tangente del ángulo y es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es decir, la magnitud B entre la magnitud A resultante. Alfa, les comento, es el ángulo más pequeño entre los vectores A y B. Entonces, teta más bien. Ese teta debería ser, lo voy a marcar ahí de verde, este ángulo. Si me lo piden a partir de esa definición, ¿cómo sé cuánto es este ángulo? Pues yo puedo saber cuánto vale el ángulo que va del eje X hacia el vector A y puedo saber cuánto vale el ángulo desde el eje X hasta el vector B. Le podemos llamar, no sé, teta 1. Si yo le llamo teta 1 a este ángulo solamente y teta 2 al otro, que sería este, ese teta general va a ser teta 1 más teta 2.
θ1 es el ángulo que tiene desde este punto, desde 0 con el vector A. Y ese sí directo es el tangente de B entre A. B es el componente en el eje Y, o sea 4, entre el componente en el eje X, 4/3, más, si yo calculo el otro tangente, o sea hasta acá, estaría midiendo desde 0 hasta acá, ¿no? Pero también puedo medir este ángulo, que sería el ángulo negativo o el complementario. ¿Cuánto vale esto que está en azul? Entre el eje X y el vector B, ¿cuánto valdrá ese ángulo? El ángulo completo debería ser también el tangente, pero de -1/2, ¿no? O menos tangente de 1/2, que es complementario. Si consulto en la tabla de ángulos notables, aquí por ejemplo tangente, no aparece exactamente -1/2. No es un ángulo notable. Tengo -1, tengo 1, tengo otra vez -1. No lo tengo como ángulo notable. Ese ángulo, este, me debe dar el llamado θ2. La suma de estos dos es lo que llamo θ. Y se debe de cumplir que la magnitud de A multiplicado por la magnitud de B por el coseno de ese ángulo θ es exactamente el producto punto A más B. El producto punto A más B nos dio 2, ¿no? Pues eso es 2. Noten que es un ángulo extraño. Yo ya calculé que esto vale 5, que esto vale raíz de 5. Si despejan de aquí, el coseno del ángulo es 2 entre 5 raíz de 5, que se debe de cumplir para este procedimiento. Ok. Otro ejemplo rápido para la multiplicación de producto punto entre dos vectores, pero ahora tridimensionales. Aquí no hay otro cambio más que hay que tomar el primer elemento del primer vector, multiplicarlo por el primer elemento del segundo vector y a eso le sumo la multiplicación término a término. -2 por 0 y 3 por -5, ¿no? El producto punto de U por V sería 1 por 4, -2 por 0, más 3 por -5. Y esto me debe dar -11. Es un escalar de nuevo. Es relativamente sencillo este cálculo, ¿no? ¿Para qué se utiliza? Para calcular el ángulo entre dos vectores. Noten de la forma geométrica el coseno del ángulo θ es el producto punto AB dividido entre la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. La magnitud recuerden que también son escalares. Esto es un escalar entre un escalar y me da exactamente el ángulo entre esos dos vectores. Si yo fuera a calcular el ángulo entre dos vectores, de este mismo ejemplo en dos dimensiones, si yo voy a calcular el ángulo entre estos dos vectores, que sí es el ángulo θ, despejado de ahí, nos había dado coseno de θ es producto punto de A por B entre magnitud de A por magnitud de B. La magnitud son dos escalares. A por magnitud de B. El producto punto nos había dado +2. La magnitud de A nos había dado 5. La magnitud de B nos había dado raíz de 5. Entonces es 5 raíz de 5. Y eso equivale el coseno del ángulo. Si yo quiero obtener cuánto vale ese ángulo, es el llamado arco coseno de 2 entre 5 raíz de 5. Si lo quieren racionalizar, esto es arco coseno de, multiplico y divido por raíz de 5 arriba y abajo. Me queda arriba 2 raíz de 5 y abajo me queda 5 por 5, ¿no? 25. Tampoco es un ángulo notable.
Ahí racionalicé. ¿Qué es racionalizar? Básicamente es eliminar la raíz cuadrada del denominador. Y eso lo hago multiplicando arriba y abajo por esa misma raíz. Si aquí multiplico ese 2 por raíz de 5, me queda igual, 2 raíz de 5. Pero acá abajo, si multiplico raíz de 5 por raíz de 5, me da un 5. 5 por 5 es 25. Este sería el ángulo entre esos dos vectores, que no es notable. Nada más tomo el resultado. Esto es aproximadamente 79, 69 grados, casi 80 grados. En radianes les va a dar el equivalente. Esta es una aplicación del producto punto. Principalmente el ángulo entre dos vectores. Determinar si dos vectores son ortogonales. Si son ortogonales, su producto punto es cero. Ortogonal significa perpendicular. Encontrar la proyección de un vector sobre otro. Calcular el trabajo por una fuerza física. Analizar componentes vectoriales. Por ejemplo, vamos a buscar plantear dos vectores que sean ortogonales, o sea que sean perpendiculares. Y vamos a verificar si su producto punto efectivamente es cero. Vamos a suponer que tengo un vector, le voy a llamar vector A, que va del origen en posición vertical hasta este punto. Vamos a decir que ese punto está 5 unidades encima del eje X. O sea, ese punto es y igual a 5. Y otro vector que sea perpendicular a este, que corra sobre el eje X hasta este punto. Y vamos a decir que en este punto X vale 10, ¿no? Acá Y vale 5. El producto punto entre estos dos vectores me debería de dar 0 dado que son perpendiculares. Vamos a analizar cuáles son los componentes de A. El componente A o el vector A va a tener un componente X y un componente Y, ¿no? Lo voy a tomar así. ¿Cuál es su componente X? 0, ¿no? Dado que no me estoy desplazando después del origen. ¿Y cuál es su componente Y? 5, que es el número de unidades que el vector corre desde el origen hacia arriba. Ahí ya me doy cuenta que su producto punto va a ser 0 porque hay un 0, ¿no? Y por ejemplo, si aíslo la representación del vector B, el vector B sí se mueve a lo largo del eje X. En 10 unidades le puse, pero a lo largo del eje Y, que sería moverse arriba o abajo, no se mueve, entonces es 0, ¿no? El producto punto de esos dos me da 0 por 10 más 0 por 5 y es 0. Son perpendiculares precisamente porque uno está pegado al eje X y otro está pegado al eje Y. No es indispensable que estén en esta posición, ¿no? Yo los puedo rotar una cantidad de grados, por ejemplo 45 grados, y esta ortogonalidad se va a mantener. No necesariamente son verticales y horizontales completamente, sino que puede que estén algo así, o sea, ahí, aquí desplazado, por ejemplo, 45 grados de aquí y acá otros 45 grados, pero el ángulo total entre este vector A y este vector B es 90. Entonces, siempre que sean ortogonales, se va a cumplir que el ángulo entre ellos es 90 grados. 90 grados es pi entre 4, ¿no? 2 pi son 360 grados entre 4. Pi entre 2. Sí, si divido 360 entre 4 me da 90. 2 pi entre 4 es pi entre 2, ¿verdad? Sí, 90 grados son pi entre 2 radianes. Entonces, siempre que tenga un ángulo entre los dos de 90 grados o pi entre 2 radianes, va a ser perpendicular un vector del otro. No tienen que estar ni vertical ni horizontal. Por ejemplo, este conjunto de vectores son perpendiculares. Vamos a demostrar si son perpendiculares y vamos a ver, por ejemplo,
Vamos a demostrar que estos vectores son perpendiculares. Un vector P y un vector Q. P tiene estas coordenadas 2, 3, es decir, en el eje X se mueve 2 unidades, en el eje Y se mueve 3, 1, 2, 3. Estaría aquí, ¿no? Eso para mí es el vector P. Y me dice que va a ser perpendicular a un vector Q que tiene menos 3 unidades a lo largo del eje X. 1, 2, 3. Ahí es menos 3. Y tiene 2 unidades a lo largo del eje Y, que sería aquí. Ahí porque lo estoy dibujando a mano puede que no se vea completamente perpendicular, pero si yo demuestro que el producto punto del vector le llamé P por Q es 0, es una forma de demostrar que estos son perpendiculares o son ortogonales. Sería 2 por menos 3 más 3 por 2, o sea, menos 6 más 6, o sea, 0, ¿no? Como su producto punto es 0 exactamente, yo puedo asegurar que el ángulo entre los dos es 90 grados o bien es pi entre 2 radianes. Esos dos son completamente ortogonales. La siguiente parte es el producto cruz llamado producto vectorial. Producto punto era producto escalar. El producto vectorial es una operación entre vectores en un espacio tridimensional y el resultado es un nuevo vector que es perpendicular a los dos vectores originales y su dirección se determina por la regla de la mano derecha, lo vamos a ver. Se usa mucho en física e ingeniería para describir en general magnitudes vectoriales como fuerzas, campos magnéticos, etcétera. La definición. Si yo tengo dos vectores, un vector A que tiene componentes a X, a Y, a Z, necesito que sea tridimensional, al menos. Y B tiene tres componentes, Bx, By, Bz. Los dos están en tres dimensiones. El producto cruz AB se denota A, X, B. Se define como el producto orientado de esta manera, ¿no? Primer componente de Y que va aquí es a Y, luego por BZ menos AZ, BY. Y sería el segundo componente de A o el segundo componente de B. Z es el tercer componente de A o de B. Y noten que me da un vector que es de tres componentes. Es un vector del mismo tamaño que los vectores originales A y B. Y además se dice que este vector originado es perpendicular a los dos anteriores. AYBZ menos AZBY, que sería este por este, menos AZ por por BX. Bueno, esto es un vector que tiene tres componentes. El primer componente es una resta, que es este componente por BZ menos AZ, lo voy a poner de otro color, por BY. O sea, es este por este menos este por este. Luego, AZBX sería AZBX, que es esta de arriba, menos AX, que es esta, por BZ. Y en el tercer término va AX por BY menos AY por BX. Noten que se parece a un determinante, es por eso que lo puedo escribir como un determinante. La forma de escribirlo como un determinante es esta. El producto cruz A por B es el determinante de esta matriz. Se escribe la matriz AX, AY, AZ, eso en la primera fila. Y en la segunda fila BX, BY, BZ. Y acá arriba se coloca un vector unitario de componentes 1 en Y es la dirección X, 1 en J es la dirección y 1 en K, donde K es la dirección Z. Hay que hacer el determinante de este
esta matriz 3 por 3 y surge la misma ecuación. AX, BZ menos AZ, BY por I menos AX, BZ menos AZ, BX por J más AX, BY menos AY, BX por K. Y JK son vectores unitarios respectivamente en la dirección X, Y, Z. O sea, el vector I va a través del eje X, el vector J va a través del eje Y, el vector K va a través del eje Z con magnitud exactamente 1. Por eso se llaman unitarios. A su vez, la magnitud del vector resultante del producto cruz, aquí se está colocando como A por B entre valor absoluto, se cumple que es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo entre los dos vectores. Ese es el producto cruz. Si requiero el producto cruz entre los vectores A y B, A es un vector de tres componentes, respectivamente su componente X es 1, su componente Y es 2, su componente Z es 0. B de manera similar es 3, 1, 0. El producto entre los dos, cruz, se puede calcular y va a generar un vector de tres filas por una columna. El primer elemento va a ser AY, en mi caso sería 2. Esto es a X, Y, Z, esto es BX, BY, BZ. Sería primero AY por BZ, o sea 2 por 0. Y a eso hay que restarle AZ, BY. AZ es 0, BY es 1. 0 por 1. Eso me va a dar 0. Siguiente fila, la voy a marcar de azul. AZ. AZ vale 0, o sea 0. Esto es AZ. AZ por BX. BX es 3 menos AX, BZ. AX es 1. BZ es 0. 1 por 0 me sigue dando 0. Y el siguiente término. En la tercera fila colocamos AX, que sería 1, que multiplica a BZ. BZ es el 0. También me va a dar 0. Menos AY. ¿Qué es AY? 2. Sí, nada más que este 0 creo que no está bien, porque debe ser AX, BY. O sea, AX es 1, BY era 1, no 0. Aquí es 1 por 1. Luego, AY es menos 2 por BX y BX es 3. Ahora sí. 1 por 1 me da 1, menos 6 me da menos 5. Hay que revisar las operaciones. Si están bien las operaciones, este debe ser el producto cruz entre esos dos vectores. Y ese producto cruz en tres dimensiones es un vector que es perpendicular a los dos vectores. Si están bien las operaciones, entonces este vector 0, 0, menos 5 debe ser perpendicular a estos dos vectores, al vector A y al vector B. Está fallando un poquito el internet, pero esto es una graficadora tridimensional. Se las voy a compartir. Básicamente aquí voy a representar los tres vectores, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar un vector ABC. El vector primero le voy a llamar vector A y lo voy a colocar como 1, 2, 0. Debería ser 1, 2, 0. Y ese vector A lo voy a poner de rojo. El punto inicial es 0,0. Si le marco aquí, me debe de aparecer.
Ok. Y ahí me apareció, está generado en 3 dimensiones, ¿no? Eso de rojo es el vector A. Noten, a ver si me deja acercar. Esto que se mueve de izquierda a derecha es el eje Y. Lo que se mueve de arriba a abajo debe ser el eje X. Y lo que se mueve en esta dirección perpendicular debe ser Z, ¿no? Este es tridimensional. Eso de rojo es el vector A. Si hago ahora el vector B, ¿cómo era el vector B? 3, 1, 0. Eso lo voy a marcar de azul. Aquí es vector, así. Este vector lo voy a marcar como 3, 1, 0 y lo voy a pintar de azul. Y eso lo quiero de azul. Ahí está. El otro vector me lo puso negro, yo lo quería rojo. Así. El vector A es el rojo, el vector B es la flecha azul. Voy a agregar un tercer vector que es el producto cruz. Aquí se le pone vector ABC. Ok. 1, 1, 1. Me los está cambiando. Este otro vector que era de rojo me lo cambió. Era 1, 2, 0. 1, 2, 0. Ahí está. Y ahora, el vector resultante lo voy a pintar de verde. Y es 0, 0, menos 5. El vector es 0 en eje X, 0 en Y, menos 5 en Z. ¿Ya? Ya. Uno es azul, otro es verde y otro es rojo. Ahí están dos, me falta nada más el azul. Ya me aparecieron los tres. Ese vector resultante es el verde. El vector A debe ser el rojo, el vector B es el azul. Y este nuevo vector que se pintó de verde es el que es ortogonal tanto a A como B. Ahí más o menos se observa, nada más que esta página no es tan rápida, pero ahí estarían los tres. Esto nos dice la teoría, el resultado de un nuevo vector del producto cruz es un vector que es perpendicular a los vectores originales, su dirección se determina por la regla de la mano derecha. Esta es la herramienta, se llama Calc Plot 3D. Ahí podemos agregar los vectores y observarlos. ¿Cuál es la regla de la mano derecha? Para determinar la dirección, la regla de la mano derecha es esta. La dirección del vector originado por el producto cruz de A por B es perpendicular al plano que contiene A y B. Y para determinar la dirección utilizamos esta regla. Dice, apunte los dedos de su mano derecha en la dirección del primer vector A. Gire la mano para que pueda doblar los dedos hacia la dirección B. Y el pulgar extendido apuntará en la dirección del producto cruz. Esa es la regla de la mano derecha. Si lo hago así, mi dedo medio, como se muestra ahí en la imagen, apuntaría hacia un vector B. Mi dedo índice apuntaría hacia un vector A. Y el pulgar que apunta hacia arriba en su mano derecha va a ser la dirección del producto cruz, ¿no? Eso se llama regla de la mano derecha. Sí. Más o menos así orientado. La flecha roja, que sería mi dedo índice, es el vector A. La flecha azul sería mi dedo medio, es el vector B. Y el vector resultante apunta hacia arriba porque es mi dedo pulgar, ¿no? Así como está ahí. Esa es la llamada regla de la mano derecha. Y bueno, con esa regla yo puedo predecir hacia qué dirección irá el producto cruz. Ahí lo vimos en 3 dimensiones. La regla de la mano derecha es esa. Se alinea el vector A con el dedo índice, el vector B con el dedo medio
y el pulgar apunta hacia arriba, siempre en la dirección del producto cruz A por B. Esa es la regla de la mano derecha. Bueno, las aplicaciones son diferentes. Se usa mucho en física, generalmente para campos de fuerza, campos magnéticos, en geometría para calcular el área de un paralelogramo. En ingeniería, bueno, ustedes lo van a utilizar prácticamente para todos los vectores y fundamentalmente el producto cruz se utiliza para modelar cómo se mueve un fluido. Eso se llama dinámica de fluido. Se puede utilizar para modelar también cómo se mueve el campo magnético a través del espacio. Muchas aplicaciones que van a ver. Esto es, digamos, en la materia de fundamentos de álgebra, como la primera aproximación que van a tener hacia la parte de vectores. Les voy a pasar este archivo. Se los mando allá al grupo. De eso, prácticamente eso sería el tema de producto punto y producto cruz. No sé si tengan dudas. No, muy bien. Pues si no hay dudas, por hoy le dejamos aquí. Nos vemos el lunes en clase todavía. El miércoles también clase. Ya les pongo encuesta si tienen su examen el lunes 15 o el miércoles 17. ¿Y ustedes?
Yo vengo de las cosas, y lo que me corrió 8:30, 8:30, con un gran médico. Pero ahora que tengo que tomar la no, esto se ve Juan. ¿Sabes qué te explicar? En unos años, digo, quién sabe cuánto, quién tardado 10, pero nada, en la Ubaldo se me cargó y está, Ubaldo flecha. Sí, de la salsa. De Avenger, dice Corona. ¿Quién? Corona. Avenger. Así le llamábamos los Vengadores, por la religión que hace mucho la verdad. Sí, me gusta el Corona. Como todo. Es como cuando digo, en mi caso de Ubaldo, Gregor, además que Gregor y además que igual no toca tanto, sino tiene más tacho, y que para pasar. Ellos cuatro no estuvieron como tan involucrados en todo esto. Ah, pero Manuel, todo para estaba no le gusta la disposición. Y como se lo sacaron en un ojo para que no se financiamiento, la bajan las viejas, ya está sin base ya es que tenían 40, pero se llamaban que eran irregulares, no fue lo que tenía. Pero hasta que moría. Exacto, y el teléfono, yo que se la regulación, ¿no? Y ya, de repente no es nada, cuando nos entró. Yo tuve una conversación directa para lo que me dijo, sí, para que había que que tú hubieras dicho que me siguiera bien, que te hubiera, tú crees que yo hubiera hecho eso, que lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo no la primera vez que los médicos más gente está, la mamá que estaba, pero estaban movilizando todos los horarios que no. Y ustedes se lo dieron y pues, no estoy diciendo que yo me la relación no objetivo o fui bajo, simplemente a lo mejor sí era fijo para ustedes, pero si hubieran dicho, ahora les llegó la negociación, y saben que de las 440 horas pues, se logra, va a llegar a nosotros la representación que con la mayoría no va a llegar algo para ustedes. Y esa es la negociación, y al llegar a nosotros, se llegaron a esas 440 y ahora todo va a negociación. Y fue lo que pasó, pero es la federación. Sí, eso es lo que pasó, nos clasificaron todos los que no tenemos nada que irnos adicionar. Y luego los que tenemos llegó la hora. Ya para ser participado. Ya había quedado. Pero no sé si realmente tenemos mucho fuerte. Pero no fue no era por razón, a lo mejor ya ahorita, pero en aquel tiempo que todo es muy corto, me decía. La verdad es que me fue que preguntaron y todo a lo de él, que pero era como directamente para decirle, ahora de algo en mis
Como cocina. Bueno, eso como. A mí, sí, ya me dijo Mariana, sí, ya dijo Mariana que los alumnos lo van a pagar. ¿En qué clase que es? Sí me dijo que ahí tiene la predicción. Y no son tan caros, pero son como de 300. Vale, gracias.